Ahora bien, si observamos esta lámina, podemos ver dos conceptos que son dos caras de una misma moneda, que es el poder y la política. Fíjense ahí en la política es el poder en acción, es cuando materializamos el poder en los actos. En ese caso estamos haciendo política, es sacarle provecho a las bases del poder que están allí, que son 9. Entonces la política le saca provecho precisamente a esas dimensiones que están allí. Es de algún modo hacer el uso del poder para influir en las decisiones y en el comportamiento de las personas. Desde el principio vengo reiterando que la sociopolítica se encarga de medir, de evaluar, de analizar la influencia de la política en la sociedad. Entonces, de algún modo, cuando ejerzo el poder para influir en las decisiones, estoy haciendo uso de la política al mismo tiempo, en el comportamiento de las personas. Y fíjense lo interesante de esto de tener el poder, porque muchas veces cuando no tengo poder no puedo tomar decisiones trascendentales, importantes. Cuando yo tengo el poder para cambiar las cosas, para cambiar el status quo, el estado actual de cosas, yo sí puedo entonces, eso sí puede tener un impacto, puede tener una influencia en las personas, en los grupos, etcétera, ¿no? Hay que recordar que las decisiones de alguna manera trastocan lo ético, porque para unos, esas decisiones para unos pudieran ser beneficiosas, pero para otras pudieran ser perjudiciales. Es decir, en las decisiones siempre está, siempre envuelve lo ético, el dilema ético para tomar la decisión, pero una vez que es tomada, bueno, y si es trascendental, lo puedo hacer, repito, cuando tengo poder. Allí entonces, fíjense las distintas dimensiones o bases del poder que están presentes allí. Tenemos, por ejemplo, el número 1, el poder formal, que se basa en el puesto que yo poseo, en el cargo que estoy ocupando. Por ejemplo, yo recuerdo hace 13 años, cuando asumí la dirección de deportes de la Universidad Central de Venezuela. Bueno, yo toda la vida, como les comenté la vez pasada, toda la vida hice deporte en la Universidad Central, pasé muchos años, fui entrenador, después fui coordinador en la división deportiva, y después en el año 2007 tuve la oportunidad de ejercer el cargo de director de deportes. Bueno, en función de todos los años de conocer el deporte, yo me dije a mí mismo, bueno, ahora sí tengo el poder para hacer profundos cambios que yo siempre consideré que eran importantes. Bueno, y tuve esa oportunidad. De no tener el poder, no hubiera tenido la oportunidad de hacer cambios importantes en la dirección. Fíjense entonces lo interesante lo que es el poder formal. Luego está el poder coercitivo, que se fundamenta en el miedo, el de recompensa, que es distribuir las recompensas para conseguir de alguna manera obediencia. Ojo con esto, en todo caso, no es bueno ni malo, sino es la manera como tú administres esas modalidades de poder. Está el poder legítimo, que es aquel poder que se le confiere a una persona en función de la posición jerárquica que tiene la persona que ejerce ese poder, donde se le escucha y se le obedece. Está el poder de la información, que procede pues del acceso que esa persona maneja la información, que tenga la información que otros no necesitan. Hay personas que de repente tienen el poder por la información que tienen, por el conocimiento que tienen, y ese es el poder que tiene la persona. Tiene ese poder que más nadie, esa información la necesita mucha gente, que solamente esa persona la tiene. Bueno, tiene el poder de la información. Luego está el poder personal, que no necesariamente se tiene ocupando una posición, sino que de alguna manera obedece a ciertas características de personalidad de esta persona. Es decir, de alguna manera está matizada por la manera como se expresa, cómo habla, cómo se proyecta de manera visual, de manera verbal, de manera vocal, el uso de sus predicados, de la manera como se comporta. Eso tiene que ver entonces con el poder personal. Luego está el poder de experto, que está basado en el conocimiento y en las destrezas especiales que pudiera tener esta persona, el experto, digamos, en un área particular
de una profesión o de un oficio, por ejemplo. El poder referente, que está influenciada por ciertos rasgos de personalidad también que esa persona posea o recursos que esa persona tenga, y de alguna manera ese poder que tiene esa persona en cuanto a los rasgos de personalidad es una suerte de modelo a seguir por ciertas y determinadas personas. Y luego está el poder carismático, muy parecido al referente, o pudiéramos decir que es una extensión del referente. Es una persona que de alguna manera, por sus dones heroicas, por asumir riesgos, es una persona que de alguna manera tiene muchos seguidores. En definitiva, la política es el poder en acción.